Vamos a la palabra de Dios en Génesis capítulo 3. Génesis. Vamos a leer versículo 7. Dice la palabra del Señor: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, diga conmigo, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén y amén. Levante su mano, vamos a orar. Diga conmigo: Padre Celestial, gracias en esta mañana por tu palabra. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y en esta mañana, Señor, tu palabra es de bendición para cada uno de nosotros. Señor, bendícenos con tu palabra. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Se siembra en mi corazón la poderosa semilla de la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este es un versículo fascinante de la palabra de Dios. Yo creo que nosotros, cada vez que leamos la palabra de Dios como iglesia y también de manera personal, debemos alegrarnos de conocer la Biblia. Usted sabe que hay gente que no conoce la Biblia. Nosotros tenemos el gran privilegio de poder escuchar la palabra de Dios, sobre todo hoy domingo, primer día de la semana. Y este es un tema que es central en la doctrina cristiana, ¿sí? El tema de Adán y Eva, cuando ellos toman la decisión de desobedecer a Dios. Y aquí podemos nosotros aprender varias cosas. Y por eso yo quiero hablar en esta mañana de las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Voy a empezar diciendo que el pecado, hay varios términos en griego del pecado, pero el pecado en sí es errar al blanco. Pecado es todo aquello que nosotros hacemos que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es pecado. Y hoy en día pareciera que se le da a esa palabra pecado otro significado. Se le puede decir errores, fallas. Pero la Biblia, cuando la Biblia es traducida, la Biblia no la cambian. Esa palabra pecado no es cambiada por error, sino que es pecado, porque la palabra pecado da a entender que es una falla, es un error que cometemos delante de Dios. Y todos los seres humanos pecamos. Todos los seres humanos somos pecadores. Todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, cometemos fallas. Levante la mano si usted ha cometido alguna falla alguna vez. Muy bien. Todos cometemos errores, todos cometemos fallas, ¿sí? Así que la conclusión teológica es la siguiente, ¿sí? Pecamos porque somos pecadores. ¿Ah? Es decir, dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Hay una naturaleza pecaminosa. Es como el perro. Usted no le puede decir al perro ¿cómo se dice? Que haga como un gato, ¿sí? Un perro no se puede comportar como un gato, porque la naturaleza del perro es de perro. Usted no le puede decir a un caballo que se comporte como una vaca y que dé leche. No, porque la naturaleza
del caballo es no dar leche. Ahora ponga un caballo a trotar. Hace algunos días vi un caballo en una pendiente, más o menos así inclinada, unos 45 grados. Y ese caballo caminaba en esa montaña como si nada, porque la naturaleza del caballo es esa, ¿sí? Tiene mucha fuerza. La naturaleza del hombre es pecaminosa. O sea, nosotros por naturaleza pecamos. Por eso tenemos la tendencia a algunas cosas. Tenemos la tendencia a cometer errores, a fallar. Tenemos la tendencia a pasarnos el semáforo en rojo. Tenemos la tendencia a cometer errores, a contestar mal cuando alguien nos llama la atención. ¿Le ha pasado? Dentro de nosotros eso hace parte de nuestra naturaleza. Y como decía el apóstol Pablo, ¿quién me puede separar de este cuerpo de muerte que ha sido condenado al pecado? Y la verdad es esa. La verdad es que hemos sido condenados al pecado y hoy en día casi no se habla del pecado, y necesitamos recordar y hablar de esto para que nosotros entendamos la maravillosa obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lea conmigo Génesis 3:1. Vamos a leer todo este pasaje. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Esa palabra serpiente allí, la Biblia la representa como un animal, pero nosotros ya sabemos que la serpiente es Satanás. Pablo la llama la serpiente antigua. La Biblia dice que así como la serpiente antigua, Satanás, diablo, se refiere a este pasaje. Así que Satanás estaba representado a través de la serpiente en el huerto del Edén. Todos saben que Adán y Eva caminaban en perfección, caminaban en santidad. Ellos eran bendecidos por Dios, en ellos no había maldad. Y dice la Biblia que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. La serpiente vino y le habla a Eva y le dice de la siguiente manera, ponle cuidado: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué Satanás le hace esa pregunta con malicia? Ustedes ven, por ejemplo, de que la serpiente en sí ya había sido desterrada del trono de Dios. Ustedes recuerdan, o del cielo, mejor. Ustedes recuerdan que en el cielo habían 3 arcángeles. Uno era Miguel, el otro es Gabriel y el otro era Luzbel. Y Luzbel, dice la escritura, fue arrojado del cielo cuando en él se halló maldad. Usted y yo sabemos que todos los seres humanos fuimos creados con el libre albedrío. Es decir, tenemos la facultad de tomar decisiones. Entonces Dios creó arcángeles con decisión propia, porque Dios no puede crear robots que hagan lo que Él diga de manera sistemática, sino que Dios crea criaturas que le amen y que le sean fiel a Él de voluntad propia. Así que Dios había creado a Miguel, Gabriel y Luzbel. Y Luzbel, dice la Biblia, quiso de un día para otro. Era tan hermoso, dice la Biblia, que su cuerpo daba sonidos, como una especie de música, podríamos decir. Su cuerpo brillaba, y él al caminar alrededor del trono de Dios hacía música. Dice la escritura que Luzbel un día dijo:
seré igual al Altísimo, subiré y ocuparé su lugar. O sea, quiso ser igual a Dios, quiso compararse a Dios y se halló en él maldad. Entonces se rebeló contra Dios y Dios lo desterró del cielo y lo arrojó a la tierra juntamente con la tercera parte de los ángeles, que hoy en día los ángeles al caer se convierten en demonios o espíritus. De ahí Satanás se convierte en el ser más horrible que exista. Y la operación de Satanás es destruir la máxima creación de Dios. Satanás lo que está haciendo hoy en día es destruir la máxima creación de Dios, que es el hombre. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dígale a su hermano eso: tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces Satanás viene y su tarea es atacar la obra de Dios. Y vino al huerto del Edén, donde estaban Adán y Eva en el huerto del Edén, y les dice de esta manera: con que Dios os ha dicho. O sea, como quien dice: ¿sí será verdad lo que Dios dice? Satanás siempre va a poner en duda la palabra de Dios. Satanás siempre va a poner en duda todo lo que venga a poner en duda la palabra de Dios. Tiene un principio satánico. Con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora pónganle cuidado a esto: la única prohibición que Dios les había colocado a ellos era que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto. Si usted lee, por ejemplo, Génesis 2, versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara, o lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál era el árbol que ellos no podían comer? El árbol de la ciencia y el mal. Ahora mire Satanás cómo le hace la pregunta. Volvamos a Génesis 3:1. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Pregunto: ¿Dios les dijo a ellos que no comieran de ningún árbol? No, ¿verdad? ¿Cuál fue la única prohibición de Dios? Que no comieran del árbol. ¿Sí? Entonces allí vemos la estrategia de Satanás. Satanás siempre va a pervertir el mandamiento de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con Satanás, porque el diablo viene a decirnos y en cierta manera a aumentar o a añadir algo que Dios no ha dicho. Y eso pasa hoy en día y puede pasar en nosotros. Por ejemplo, a veces nosotros podemos caer en la trampa del enemigo cuando Satanás nos dice: a usted Dios no lo quiere, mire todo lo que Dios no le ha dado a usted. Y Satanás, como decía un amigo mío, pastor, tiene un gran departamento de publicidad donde él muestra, entre comillas, las bellezas que él tiene para darle al hombre, pero cuando el hombre viene y se da cuenta, no son tantas las bellezas. Todo aquel, por ejemplo, que ha caído en las drogas, en el síndrome de las drogas, Satanás le pinta, ¿cierto?, un cuadro que si tú fumas esto, entonces tú vas a subir al cielo y te vas a sentir un campeón, ¿cierto?
y cuando menos piense esa persona está por allá arrastrando un costal. Esa fue la publicidad que Satanás le vendió, pero la realidad es otra. Satanás presenta a esas mujeres voluptuosas con tremendos caderas y esa mujer puede ser tuya con solo llámame al 018.000, ¿cierto? Y hay hombres que marcan 018.000 y entonces se imaginan a esa mujer esbelta y claro, le contesta una mujer por allá, pero él no sabe quién es la que le está contestando al otro lado. Puede ser de una mujer que sea totalmente lo contrario, y por lo general es totalmente lo contrario a lo que aparece en la publicidad. Y el hombre piensa y se queda allí. Satanás con tremenda publicidad. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que el hombre vaya en contra de Dios. Satanás quiere que el hombre se rebele contra Dios, que no atienda al llamado de Dios. Entonces agranda la cosa y dice: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ahora lea el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella lo dijo bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis. Ahí hubo una falla de Eva, porque Dios no dijo tampoco que no le tocara. Dígale al que está enseguida: hermano, no le agregues a la Biblia. Ahora dígale esto a su hermano: no defienda la Biblia se defiende sola. ¿Sabe cuál es el peligro de los predicadores o de nosotros los cristianos? Que por nosotros ganarnos un alma empezamos a agregarle a la Biblia cosas que Dios no ha dicho. Yo no sé si usted es un evangelástico. La mujer le dijo a la serpiente: el fruto de los árboles del huerto podréis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí está. Usted le dice a una jovencita: cuídese, no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Satanás le dice: no te va a pasar nada, tranquila. De pronto usted, Dios lo guarde, puede hacer un negocio que no es tan lícito, y Satanás le va a decir: hágalo, que no le va a pasar nada. En estos días veíamos en la televisión cómo personas en el aeropuerto El Dorado llegan habiendo ingerido bolsitas de cocaína. Son unas bolsitas que no recuerdo ahora cómo le llaman el nombre, que ellos han ingerido. ¿Y cuál es la mentira de Satanás? Y ellos mismos cuentan: a nosotros nos dijeron que no nos iba a pasar nada, que todo iba bien. Donde una de esas bolsitas, a veces la gente ingiere 20, 30, 40 bolsitas de cocaína para llevarlas a otro país, sacarlas del país. Y donde una bolsita de esas se reviente, la persona tiene 1 minuto de vida. Donde se reviente una bolsita de esas, ocurre una intoxicación, una sobredosis, inmediatamente ocurre un paro cardíaco. ¡Pah! No moriréis. Es la misma palabra de hoy. No moriréis. No moriréis. Yo puedo hacer esto. No moriréis. Yo puedo salir con otra mujer que no sea mi esposa. No vas a morir, tranquilo, no te va a pasar nada. Yo puedo hacer esto, tranquilo, que no te va a pasar nada. Yo puedo ver pornografía, no te va a pasar nada, tranquilo. Yo puedo mentir, no te va a pasar nada, tranquilo. No moriréis.
Pareciera que esa es la voz del enemigo en el día de hoy. No moriréis, no moriréis. Pero Dios dijo que el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Su palabra es verdad. ¿Cuántos damos gloria a Dios porque su palabra es verdad? Lea el versículo 5. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora Satanás le dice: no va a morir, sino que usted antes va a ser bendecido. Antes a usted se le van a abrir los ojos porque usted no tiene los ojos abiertos, y usted va a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le hago una pregunta: ¿quién no quiere ser como Dios? El problema hoy en día del hombre, y bueno, durante toda la historia del hombre, es que el hombre quiere tener superpoderes. Es más, tenemos a grandes héroes. ¿Cómo? Ayúdenme. Con un Superman, ¿verdad? Superman, Batman, la Mujer Maravilla, que salve nuestro planeta. Avengers, Vengadores. Ayúdenme con uno de los Avengers. Tron, que tiene un martillo poderoso. ¿Ah? Ayúdeme con otro. Capitán América, que tiene un escudo que lo lanza y acaba con todo un ejército. Queremos poder. El hombre quiere poder. El hombre quiere dominar. El hombre quiere salvar al mundo, pero nunca lo vamos a salvar de esa manera. Seréis como Dios. Seréis como Dios, sabiendo. Es un grave atrevimiento del hombre atreverse a decirle a su creador o querer inclusive ser como él. Cuando una persona camina lejos de la mano de Dios, es como si esa persona le dijera a Dios: yo sé más que usted, yo tengo más sabiduría que usted. Cuando una persona no se acerca a Dios para pedir consejo y le busca y se arrepiente y no se arrepiente de sus pecados, esa persona le está diciendo a Dios: yo soy más inteligente que usted. Y esa es la naturaleza del hombre de hoy, que se creen como Dios o más que Dios. Dígale que está enseguida: no te creas más que Dios. Me gustó lo que dijo mi hermano Alonso ayer. Cuando tenemos problemas en nuestro hogar, con nuestra pareja, no nos pongamos a discutir. Arrodillémonos y pongámonos a orar. Gracias, Alonso. Gloria al Señor. Eso, amén. Gloria al Señor. Arrodíllese con su esposa. ¿Por qué? Que nosotros no somos más que Dios. ¿Cuántos necesitados hay aquí de Dios? Quiero ver cuántos necesitados hay aquí del Señor. Aleluya, estamos necesitados del Señor, ¿verdad? Queremos que Él nos bendiga, queremos que Él nos hable. Serán abiertos vuestros ojos, la mentira del diablo, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí llegó la cascarita, ¿no? Voy a ser como Dios. Y ella va y ve el árbol. Eso es lo que pasa cuando toda tentación empieza así, ¿no? Satanás habla, dice algo, esa mujer está provocativa, entonces el hombre la ve, dice: está como buena, está provocativa. Dígale al que está enseguida: ninguna tentación inicia de la noche a la mañana. O mejor, dígale: ningún pecado ocurre de la noche a la mañana. Amén. O sea, una persona no puede decir: ay, hoy amanecí adúltero, hoy amanecí marihuanero. No,
Eso viene y se le da lugarcito. Y lo peor que hizo Eva fue hablar con la serpiente. Hermanos, Dios no nos mandó a hablar con la serpiente. Dios no nos mandó a que nosotros le dijéramos a Satanás: mira, vamos a conversar de la Biblia. No, Señor, no, Señor. La Biblia es así y así debe ser. La palabra es así y así debe ser. Al diablo hay que reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Este árbol es un árbol de verdad que estaba en el huerto. Y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, entre comillas, que Satanás le había dicho. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. ¿Por qué comió? Porque Satanás le dijo que iba a ser como Dios. Por eso, atiéndame acá. Todo aquello que Dios nos prohíbe es porque no lo necesitamos. No dijeron amén. Todo aquello que Dios te prohíbe es porque tú no lo necesitas. Todo aquello que Dios te prohíbe es porque eso te va a hacer daño. Aleluya. Dios es bueno, diga amén. Y para siempre su misericordia. Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya. Entonces, si Dios te dijo que hicieras algo, hazlo. Si Dios te dijo que no hicieras algo, no lo hagas. No te pongas a decir: bueno, ¿y si lo hago de esta manera? ¿Cierto? La Biblia dice: no adulterarás. Bueno, ¿y si yo de pronto lo hago con una prima? ¿Cierto? No adulterarás. Ahorita, como todo es virtual, ¿cierto? Y bueno, ¿y si yo lo hago virtual? Es igual. Dios dijo: no lo hagas, no lo hagas. Punto. No desee la mujer de su prójimo. Agarre la suya y hágale. Amén. Póngala bien bonita, métala a un gimnasio, hágale masajes. Amén. Para que bajen los bananitos. Cocínele usted verduras. Y ella: mi amor. No, nada de fritos, mi amor. Amén. Diga amén. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Mira, esa fue la bendición, entre comillas. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Primera consecuencia: ellos conocieron el mal. Dios no quería que el hombre perdiera la inocencia. Diga conmigo: inocencia. Dígale al que está enseguida: tú debes crecer en santidad. La palabra conocimiento es que ellos adquirieron conciencia del pecado. Ellos vieron la parte mala. Por eso es que el hombre siempre, al conocer la parte mala, al conocer la maldad, el hombre quiere irse para allá a investigar eso. Porque Adán y Eva
Adán y Eva, por ejemplo, no conocían en el estado en que Dios los había creado la pornografía, pero cuando en el hombre entra la maldad, el hombre quiere ir hacia allá. Eso fue lo que pasó. Entonces, la primera consecuencia es que ellos perdieron la inocencia. Así como cuando usted ve un niño que es inocente, que él simplemente confía en sus papás y simplemente confía en lo que Dios les da y no ve nada malo. Así eran ellos. Ellos eran inocentes, no eran maliciosos. Ellos perdieron esa capacidad y dentro de ellos se albergó la maldad. Su naturaleza fue cambiada. Su naturaleza santa de Dios fue cambiada por una naturaleza maligna, dañada, perversa. Ahora ellos tenían una naturaleza que reproducía el mal. Por eso le damos gracias al Señor Jesucristo, que nos da su victoria por medio de su sangre preciosa, y a través de su sacrificio nuevas criaturas somos por el poder del Espíritu de Dios. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Permítame, yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuán inocentes o cuán santos esta mañana usted y yo podemos ser delante de Dios? Y es que nosotros tenemos que combatir el pecado de tal manera que la santidad de Dios nos impregne y que nosotros deseemos nuevamente tener y adquirir ese tipo de inocencia, entre comillas. La iglesia tiene que volver de nuevo a la pureza, a la santidad de Dios, porque ese es el diseño original para nosotros. El diseño original para nosotros no es que nosotros estuviéramos borrachos, perdidos en problemas, en pleitos y diciendo malas palabras. No, el diseño divino de Dios es que Dios levantara a hombres y mujeres que lo representaran aquí en la tierra. Hombres y mujeres santos, hombres y mujeres de testimonio, hombres y mujeres que reflejaran la gloria del Señor. Tenemos la gran responsabilidad, desde los pastores hasta el hermano más sencillo de esta iglesia, permítame decirlo de esa manera. Tenemos la gran responsabilidad de reflejar la pureza de Dios, la imagen y semejanza de Dios. Y si hay algo en nosotros que no está bien delante de Dios, tenemos que sacarlo de nuestra vida, como escribía el apóstol Pablo. Haced morir en vosotros lo terrenal. Cuando Pablo dice haced morir en vosotros lo terrenal, se refiere a todo aquello del hombre de pecado que está en nosotros. Aún siendo cristianos, Pablo y la Biblia nos ordena sacar de nosotros la inmundicia, la maldad, el pecado. Tenemos que sacarlo de nosotros. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Diga conmigo, Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Esta es otra consecuencia. Ellos sienten culpa. Se sienten avergonzados. ¿Quién dijo que el Hijo de Dios debe ser una persona avergonzada? Usted no fue creado para vivir en vergüenza. Usted fue creado para vivir en justicia. Que usted pueda sentir la justicia de Dios, que anda en santidad, que anda siendo justo delante de Dios, en paz, que usted anda en comunión con Dios.
Que cuando la gloria de Dios desciende a la iglesia, usted diga: esta es mi atmósfera, esto es lo que yo amo. Y que usted se sienta amado y cobijado por la presencia del Espíritu Santo. Permítame decirlo, ¿siente usted vergüenza al venir a la iglesia? ¿Siente usted que está mal delante de Dios? Entonces llega el momento de hacer correcciones. ¿Se acuerda cuando nosotros íbamos al mundo, íbamos a una discoteca y eso, y el hermano echaba paso, borracho? Llegamos a la iglesia todos paralizados. No tenemos libertad de levantar las manos, de aleluya, si Cristo me libertó, voy a danzar para mi Señor, voy a gozarme en la presencia de Dios, voy a levantar mis manos. Libre de la vergüenza, hermanos, hemos sido libres de la vergüenza, hemos sido libres del temor. Aleluya, eso fue lo que vino a hacer Jesús. Sea libre, sea libre. Si antes le bailabas al mundo, ¿por qué no le bailas a Dios? Decime vos, pues. Mira, ve. Ay, pastor, es que a mí me gustaba Cali Pachanguero o Buenaventura y Caney. Pues hay uno por ahí cristiano: Cristo es vida eterna, Cristo te quiere salvar. Gozo, gozo. Gócese en el Señor. Aleluya, amén. Los hijos de Dios somos libres, hermanos. Gócese en el Señor. No se goce en la carne, gócese en el Espíritu. Tuvieron temor, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No te escondas de Dios. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Yo no te dejé así. O sea, la pregunta es clara: yo no te dejé así. ¿Dónde estás? Ese estado espiritual que tú tienes. ¿No es verdad que cuando uno le falla a Dios, uno se siente mal? ¿Le ha pasado? Levanten la mano a los que le ha pasado. Claro. Ahora, ¿se siente uno mal, sí o no? ¿Y en qué estado espiritual está? Se esconde el pastor. Algunos se van de la iglesia. Eso es lo que produce el pecado. El pecado produce vergüenza, produce temor. El pecado produce culpa. Me siento culpable. ¿Por qué? Porque ese no es el lugar donde Dios nos dejó. Si usted esta mañana se siente de esa manera, ese no es el lugar suyo. Dios no te quiere encontrar ahí. Dios te quiere encontrar en el gozo, en la paz y en la justicia del Espíritu Santo de Dios. Porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios. Aleluya. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Temor. ¿De dónde viene el temor? El temor viene de una inseguridad. La mayoría de los temores están infundados en el temor a la muerte. Así que el temor es desconfianza de algo.
Y él tuvo miedo, se llenó de temor. ¿Tiene usted, tengo yo temor? ¿Tenemos temor? Consecuencia del pecado. Yo creo que la iglesia debe caminar en libertad del temor. Tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, inundarnos de la llenura del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu de Dios de tal manera que podamos sacar los temores de nuestra vida. Aunque Adán tuvo miedo ante Dios, porque la conciencia de Adán cambió. Recuerden que Adán ahora adquirió una conciencia de pecado. Y es que cuando nosotros somos conscientes del pecado, caminaremos en temor delante de Dios, en miedo. Una persona que nunca abandona su pecado siempre va a tener miedo delante de Dios. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? A mí me gusta Dios, porque Dios la mayoría de las veces nunca le dice a uno: usted está en pecado. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Dios lo que hace es: ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Cómo te fue esta semana? Ahí más o menos, Señor. ¿Y tú crees que así debes estar? Yo dejé mi oración, la palabra. ¿No crees que la oración y la palabra te pueden ayudar? Sí, Señor. ¿Y has usado la palabra? ¿Has orado? Por eso usted nunca ve a Dios que Dios le dice a usted: pecador, ¡tome! No, Dios te habla. De pronto esa mañana la esposa se levantó: mi hijo, le tengo el chocolatico. ¿Y usted por qué hace eso, mija? No sé, me lo puso Dios, tan raro. Usted llega a la oficina y el jefe ve: te vamos a aumentar el salario. Es Dios hablándote. Hey, aquí estoy. ¿Qué hiciste? De pronto sales y por allá ese hermano golpeó una moto y ¿qué le pasó? No le pasó nada. ¿Cómo está? Bien. Ay, Dios mío, gracias, Señor. Dios hablándote, tanto en las cosas buenas como en las malas. ¿Para qué? ¿Dónde estás? Eso fue lo que Dios le dijo a Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí viene la pregunta: ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Pregunta: ¿Dios sabía? ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué le pregunta? Bandido. Para que entremos en razón. Porque, hermano, a veces somos tan duros que no entramos en razón. Somos como Dios, cabezones. ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? ¿Cuál debería ser la respuesta de Adán? ¿Cuál? Sí, Señor, la embarré. Confieso mi pecado. Perdóname. ¿Sí o no? ¿Cierto? Cuando la esposa le dice a usted: mi hijo, ¿y cómo así? ¿Qué son estas horas de llegar, mi amor? No moleste. Eso fue el jefe que...
La respuesta, ¿cuál debería ser de ese esposo? Mi amor, discúlpame, mi jefe me dijo que me quedara más tiempo, lo siento. Nosotros no queremos asumir nuestras propias responsabilidades. Fui yo el que me quedé, o fui yo el que hice eso, lo lamento. Le hablo a los esposos y las esposas porque yo lo he vivido. No queremos decir a nuestra esposa, lo siento, fui yo, se me quemó el arroz, perdóname, pero ya te hago otro, mi amor. Mira ese chocolate como quedó. ¿Qué es eso? No, eso fue tu tía que lo dejó ahí más tiempo. La suegra. Le echamos la culpa a otro del pecado de nosotros. Y eso ocurre, atiéndeme acá. Cuando entra el pecado produce molestia en la familia. Léalo ahí. Y versículo 12, y el hombre respondió a la mujer que me diste, esa bandida, que no me debiste haber dado esa. Yo, ¿por qué me casé con esa mujer tan bruta? Por compañera me dio el árbol y comí. Le echamos la culpa al otro, a la otra. Fue ella. No fue Andrés, no fuiste tú, fue ella, Cristina. Arlene, no fuiste tú, fue ella. Pero ¿quién comió? Usted. ¿Quién se saboreó la manzana? Usted. Preséntese ante Dios y dígale: Señor, fui yo la embarré. Y yo hice esto, Señor, fui yo. Perdóname. No, fue ella. Lo mal que está este país es el presidente ese Santos, que de santo no tiene nada. El problema de nuestra congregación es el pastor. Le falta oración. Hermano, ¿y usted ora? Yo no oro. ¿Por qué? El pastor es el que tiene que orar. El problema del mundo es el pecado de cada uno. Por eso el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, no señale a nadie, trabájele a su pecado y sea libre de él, y Dios lo bendecirá. Déjeme terminar, regáleme 2 minutos. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Quién comió primero del árbol? ¿Ella o él? Ella. O sea, la serpiente engañó, realmente fue a Eva. Y Adán fue influenciado por la mujer. Ahora, eso no quiere decir que las mujeres son malas. Pero sí, permítame decirle esto: hablen menos y no hablen con todo el mundo. La serpiente me engañó y comí. No fui yo. Entonces Jehová Dios dijo a la serpiente, versículo 14: por cuanto esto hiciste, maldita serás. Y Dios empieza a maldecir a la serpiente. Y Dios empieza a maldecir los dolores en las preñeces a la mujer. Y Dios empieza a maldecir la tierra. En el versículo 17 dice: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. En pocas palabras, te va a tocar sudarla para poder comer. Termino. Cuando Jesucristo va a la cruz del Calvario, Él lleva el pecado de toda la humanidad. Llevó su pecado y llevó mi pecado.
¿Para qué? Para hacernos libres del pecado. Gracias sean dadas a Dios, que Dios nos da la victoria por medio del Espíritu Santo. Gracias sean dadas a Dios, que por medio de la sangre de Jesucristo nosotros pudimos ser liberados, pudimos ser sanados, pudimos ser restaurados y ahora tenemos vida eterna. Gracias sean a Jesucristo, que Él pagó con su vida el precio del pecado y de la muerte, y ahora tú y yo debemos valorar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y vivir para sus propósitos.